Hola, ¿cómo están amigos? Buenas tardes. Pues ya estamos listos para seguir con nuestro estudio sobre la escatología. Me da mucho gusto que se estén conectando. Ya veo por ahí varios que están listos para escuchar lo que hoy Dios nos va a enseñar. Recuerden que esta es una enseñanza tomada básicamente de la palabra, de la Biblia. Y bueno, pues antes de entrar de lleno en nuestro tema, pues les saludo a todos los que se están conectando. Y pues nada más les quiero avisar, el próximo domingo recuerden que es la celebración de nuestro 8º aniversario. Estamos muy contentos de cumplir 8 años, estamos firmes, estamos bien a pesar de esta pandemia, seguimos adelante, la iglesia sigue activa, sigue viva y sobre todo con ánimo, con ganas de seguir predicando la palabra de Dios. Entonces, este domingo, recuerden, pongan mucha atención, a las 10 de la mañana vamos a empezar a transmitir la caravana Rueda Fest. Así le hemos puesto a esta celebración, pues todos los carros que ya se inscribieron, ya seguramente ya están pensando cómo adornarlos. A las 10 de la mañana por el perfil de La Roca en Facebook, La Roca Fundamento Familiar. Va a empezar nuestra transmisión en vivo. Y a las 11 de la mañana, el pastor y su servidora vamos a dar un mensaje precisamente por el 8º aniversario. Entonces, no se pierdan, a las 10 de la mañana empezamos la transmisión y a las 11 también por Facebook vamos a empezar vamos a transmitir un mensaje que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, pues si ya estamos listos, ya tenemos como 50 personas, ojalá que haya más que se conecten, pero vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor, que el Espíritu Santo nos traiga la revelación y el entendimiento de lo que hoy vamos a aprender, ¿de acuerdo? Espíritu Santo, tú eres el que nos enseña todas las cosas. Tú eres el que nos da la revelación. Yo te ruego que a través de este estudio nos des entendimiento, nos des revelación y sobre todo, Señor, nos reveles, nos hagas ver cómo es tu corazón tan lleno de amor y de misericordia. Precioso Espíritu Santo, yo pongo en tus manos este estudio, esta transmisión, para que no haya ningún estorbo, no haya ningún espíritu de confusión, no haya ningún espíritu de distracción, sino que realmente, Señor, estemos abiertos y expectantes y dispuestos a recibir lo que hoy tú quieres revelarnos. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, porque en tu palabra está la verdad. Y hoy vamos a conocer la verdad sobre los últimos tiempos que creemos que son ya muy próximos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, amados, pues vamos a empezar en la portada de este estudio. Viene el versículo Apocalipsis capítulo 22, versículo 7, que dice: He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, pues es una bendición que podamos nosotros ver la palabra profética más segura que es la Biblia, y así poder entender todas las cosas que están ahí guardadas. Gracias le damos a Dios nuevamente. ¿Ok? Pues vamos a empezar. Voy a poner una presentación. Si me pueden alguien venir a ayudar, por favor. No se, no se desesperen, estamos aquí listos para empezar. ¿Ya tienen su Biblia?
Tienen su Biblia a un lado, tienen cuaderno para tomar notas. Les quiero hacer una recomendación. Hoy que vamos a entrar ya de lleno, porque la semana pasada más bien fue una presentación del curso, pero más que nada el día de hoy, que ya vamos a entrar de lleno a estos temas bien interesantes, hay muchos versículos, hay muchas escrituras que ustedes van a ver en su pantalla. A lo mejor no les va a dar tiempo de anotar todo, ni vamos a leer todas. ¿Por qué? Pues porque por la misma premura del tiempo, pues no acabaríamos. Entonces, aunque tú veas las escrituras, pues anota una o dos y vamos a tratar ya en casa de leerlas con más calma después de este curso. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, pues empezamos. El tema que hoy vamos a hablar es sobre la resurrección. ¿Qué es la resurrección? Bueno, vamos a empezar, que es uno de los fundamentos de nuestra fe cristiana. En el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1 y 2, lo veíamos la semana pasada, hay 5 doctrinas que sustentan nuestra fe. Una es el arrepentimiento, otra es la fe, otras son los bautismos y la resurrección es un fundamento, como el juicio eterno es otro fundamento. Entonces, lo que hoy vamos a ver tiene que ver con nuestra fe, con lo que sustenta nuestra fe cristiana, ¿ok? Nuestra referencia en nuestra fe es que Cristo resucitó, ¿sí? Lo vamos a estar viendo a lo largo del estudio, pero quiero enfatizar este punto. Cristo resucitó, y si Él resucitó, pues nosotros también juntamente con Él. Entonces la resurrección es parte de nuestra fe, es parte de nuestra doctrina, es parte de nuestro cristianismo. Él resucitó y Él está vivo. Yo tengo como perfil en mi WhatsApp, mi Redentor, sé que mi Redentor vive. Y esa es una realidad para mí y sé que para muchos de ustedes. Cristo está vivo, Él no se quedó en la cruz, Él resucitó y vive y en este momento está preparando algo extraordinario, algo grandioso para todos los que estamos en Cristo Jesús. Cristo resucitó. En Primera de Corintios, el capítulo 15, casi todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, ese capítulo es uno de los estudios más serios y más profundos que el apóstol Pablo nos dejó sobre la resurrección. Entonces, de ahí estamos tomando muchos de los principios, muchas de las enseñanzas que hoy vamos a ver. Pero sí te recomiendo que pues ya tú con calma en tus tiempos de estudio de la palabra puedas leer con más detenimiento todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, de la primera carta de los Corintios. Y bueno, parece aquí una pregunta muy obvia. ¿Quiénes resucitarán? Pues los que han fallecido. Parece muy sencilla, ¿verdad? La pregunta, igual que la respuesta, pero nos tiene que quedar muy claro este punto. ¿Quiénes son los que van a resucitar? Pues los que han fallecido, ¿ok? Vamos a la siguiente presentación. ¿Están listos? Nos vamos a meter a las profundidades de la palabra, se nos va a abrir el entendimiento, vamos a entender muchas cuestiones, vamos a encontrar muchas respuestas que seguramente tú te habías hecho y a lo mejor no habías entendido o no habías tenido la revelación, ¿de acuerdo? Entonces, dice aquí, ¿qué sucede cuando una persona muere? ¿Qué es lo que sucede? Para empezar, lo hemos visto, lo hemos aprendido, somos seres trinos. Tenemos ahí dos escrituras, Primera de Tesalonicenses 5:23, Hebreos 4:12. Somos seres trinos, es decir, somos seres espirituales porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es espíritu.
Entonces nosotros, sus hijos, también somos seres espirituales. Somos seres espirituales que tenemos un alma. En el alma está el depósito de todas nuestras emociones. Está también contenido ahí en el alma nuestro intelecto, nuestro razonamiento, porque Dios nos hizo seres inteligentes, seres racionales, y habitamos en un cuerpo, ¿verdad? A ver, pellízcate, date por ahí un pellizquito que sientas, que te duela. Me acuerdo que mi padre decía, cuando siento dolor en la piel o en el cuerpo, sé que estoy vivo. Así decía él. Bueno, a ver, date un pellizquito. Y si te duele, pues es que estás vivo, pero esa parte es tu cuerpo. Entonces somos seres trinos. Somos espirituales, tenemos un alma con voluntad, con emociones, con raciocinio, y habitamos pues en un cuerpo que es nuestro estuche, ¿verdad? El espíritu alma, hablando nada más de esta parte inmaterial, como lo dice ahí. El espíritu alma, ¿qué va a pasar cuando una persona muere? Se desprende del cuerpo físico. El cuerpo físico es la parte material, es lo que ves en el espejo. Cuando tú te ves en el espejo, no ves tu espíritu, tampoco ves tu alma, porque no ves tus emociones, no ves tu mente. Lo que tú estás viendo es el cuerpo. Y ese cuerpo físico es la parte material de todo tu ser. Pero el espíritu y el alma, que es la parte inmaterial, cuando la persona fallece, hay un desprendimiento, hay una separación. Se desprende el espíritu del alma, que es la parte inmaterial, y lo que queda es el cuerpo físico, ¿sí? Cuando tú sepultas a una persona, lo que está bajo tierra es el cuerpo, es la materia. Pero vamos a ver qué va a pasar con el espíritu y el alma de esa persona. Pero ese cuerpo físico es el que está ahí en el polvo, en el sepulcro, ¿verdad? Entonces, este primer punto, ahí tenemos dos escrituras, Génesis 25:8 y Apocalipsis capítulo 6, versículo del 9 al 11, ¿sí? Entonces, nada más voy a leer esta parte de Génesis 25:8, que nos dice, está hablando de Abraham, cuando Abraham muere, dice, y exhaló el espíritu. En el 7 dice, estos fueron los días que vivió Abraham. Abraham vivió 175 años. Y el versículo 8 dice, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Dice, exhaló el espíritu. Eso es lo que pasa con una persona que fallece. Se desprende el espíritu junto con el alma, nunca se van a separar el espíritu de esa persona y el alma. Y eso tiene un destino. Y el cuerpo físico, pues como dice el siguiente punto, el cuerpo físico, que es la materia, vuelve al polvo de la tierra de donde fue formado. ¿Ok? ¿Sí? Hay varias escrituras ahí que nos hablan de esto, como el cuerpo vuelve al polvo de donde fue formado. Vamos a ver varias escrituras. Vamos a leer Eclesiastés 3:20, ¿ok? Eclesiastés 3:20. He tratado de hacerlo más resumido el tema para que vayamos entendiendo. Yo creo que, pues si yo lo entendí, seguramente tú lo puedes entender también. Pero acuérdense que es la revelación del Espíritu Santo. Dice Eclesiastés 3:20, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Ok? Entonces, ¿vamos bien? Bueno, el último punto, el espíritu y el alma son eternos, creo que esto lo mencioné hace un momento, nunca se separan, nunca.
Hay una parábola en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. No la vamos a ver a detenimiento, yo creo que tú la leas después. Esta parábola, Lucas 16, versículo 19 al 31. Esta palabra parábola que Jesús ilustró es la parábola del rico y Lázaro. Algunos ya la han estudiado. Y en esta parábola Jesús nos ilustra la condición de los que habían muerto. Los justos, escúchame bien, los justos antes de Cristo iban al seno de Abraham. ¿Había justos antes de que Cristo llegara? Claro que sí había justos. Muchos de los patriarcas, muchos de los que hicieron lo recto, los que obedecieron a Dios, fueron justificados, fueron justos. Abraham, el que acabamos de mencionar, fue uno de ellos. Entonces dice que esa parábola que los justos iban al seno de Abraham y que los injustos, los rebeldes, los que resistieron la palabra de Dios, los que le dieron la espalda a Dios, pues sí, ellos iban a un lugar de tormento. Eso es lo que dice la parábola de Lázaro y el rico. Y entonces también ahí nos dice Jesús en esa parábola que había un abismo, o sea, una separación entre los justos y los injustos. Y en el lado de los justos, pues estaba Lázaro, que había sido un hombre pues humilde, un hombre muy pobre, pero había sido un hombre bueno, un hombre recto. Y del lado de los injustos estaba el hombre rico, un hombre codicioso, un hombre avaro, un hombre malo, ¿verdad? Y había esta separación. Pero hay muchos detalles en esa parábola que yo quiero resaltar solamente algunos, ¿sí? Los dos estaban ahí después de haber fallecido y ellos estaban conscientes del lugar en donde estaban. Se podían ver. El rico sentía las llamas del infierno, literalmente, y se estaba quemando. Entonces estaban conscientes de la condición, de las circunstancias que estaban viviendo. Otro punto a resaltar súper importante, no podía haber comunicación entre uno y otro. No podía haber comunicación. Y esto lo quiero enfatizar porque hay por ahí estas pues sectas, ¿verdad? Que no vienen de parte de Dios, en donde hacen creer a la gente que los muertos pueden tener comunicación con los vivos. Eso va en contra de la palabra. La palabra no enseña eso. No hay comunicación, ¿ok? Estas son cosas bien importantes que recalcar. Y bueno, pues tanto Lázaro como el rico, de acuerdo a lo que vivieron en vida, pues están encontrando ahí su recompensa, ¿verdad? Unos estaban en el seno de Abraham, pues donde estaban bien, seguramente esperando la resurrección, y el otro, pues estaba en un lugar de tormento. Los judíos llamaban a este lugar Hades o Seol. Eso es el nombre que le daban los judíos, que traducido es el lugar de los muertos. ¿Ok? Se va poniendo interesante, ¿verdad que sí? ¿Qué hay después de la muerte? Esa es la pregunta que todo el mundo se ha hecho. ¿Qué hay? Y filosofías vienen, filosofías van, experiencias, se han escrito libros de gente que supuestamente ha tenido esta experiencia y han regresado a la vida, pero todo lo vamos a ver a la luz de la palabra. ¿Qué hay después de la muerte? Bueno, lo que debemos entender es que toda persona que muere tiene un destino. ¿Qué es lo que pasa? Sí, hay algo que sigue. Hay algo que sigue. Yo no puedo decir que hay vida después de la muerte, porque la Biblia nos enseña que para unos sí hay vida, pero para otros no hay vida. Pero lo que sí te quiero decir que sí hay algo que sucede después de la muerte. Y es que todos
tenemos un destino. Nuestra existencia no termina cuando fallecemos, mis amados. Hay una continuidad. Eso nos enseña la palabra y dice Isaías 26, 19. Tal vez sientan que me estoy yendo un poquito rápido. Quiero terminar el tema de la resurrección. Dice Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Qué escritura, ¿verdad? Como muchos que vamos a ver y nos vamos a quedar con la boca abierta. ¿Qué hay después de la muerte? Toda persona se presentará ante Dios para ser juzgada, ¿sí? ¿Se acuerdan que de los fundamentos que vimos la semana pasada es que Dios es un Dios de misericordia y eso tenemos que creerlo, pero también es un Dios justo, no es un Dios que pase por alto la maldad, no es un Dios permisivo, es un Dios de justicia y su justicia es eterna y es para siempre. Sí es misericordioso, pero también es justo. Y toda persona de las eras pasadas, de las eras presentes, todas las personas nos presentaremos delante de Dios Padre para ser juzgados. Todos. Así de que si en vida a ti no te gusta rendir cuentas, pues quiero prepararte, quiero decirte que empieces a rendir cuentas. Si tú eres hijo de familia, ríndele cuentas a tus padres. Si tú eres esposa, ríndele cuentas a tu marido. Si tú eres esposo, también ríndele cuentas a Dios de tu vida, ríndele cuentas a tu jefe, ríndele cuentas a tu consejero. Todos tenemos una autoridad por encima de nosotros. Y esas autoridades están puestas por Dios para que nosotros podamos rendir cuentas. Esto de no querer rendirle cuentas a nadie, yo he oído mucha gente que dice, es que yo no le tengo por qué dar cuentas de mi vida a nadie. Esto contradice la palabra, ¿sí? Y no quiero que te sorprenda el día que estés delante de Dios y te pida cuentas de tu vida, de tu existencia. Él te pida cuentas de tu familia. ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste del trabajo que te di? ¿Qué hiciste de tu salud? ¿Cuidaste tu cuerpo? Etcétera. Tantas áreas que hay que considerar en nuestra existencia, pues son de las que vamos a rendir cuentas a Dios. Hay varias escrituras ahí, ¿sí? Eclesiastés 3:17, tienes el Salmo 98:9 y tienes segunda de Timoteo 4:1. Quiero leerles, estoy tomando una escritura de las que les doy. Dice 98:9, el Salmo, delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Dios va a juzgar, no se nos olvide, porque Dios es un juez y Él juzgará lo que hemos hecho con este planeta, juzgará aquello que nos entregó y que nos ha sido dado y tenemos que rendirle cuentas. ¿Qué hay después de la muerte? Pues todos los que mueren serán juzgados, todos. Unos para vida, otros para condenación. Y aquí se pone muy interesante el asunto, ¿verdad? Todos los que mueren serán juzgados. Y el juicio es justo, el juicio de Dios es justo. No pensemos que Dios es injusto. Hoy es un día de oportunidad, mi amado. Hoy es un día de oportunidad, porque mientras hay vida, hay esperanza. Y tú hoy puedes tomar una decisión, lo que les decía la semana pasada. La decisión de aceptar a Cristo
o la decisión de rechazar a Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de eso va a depender qué pase contigo después de la muerte. Seguramente si yo pregunto, ¿cuántos quieren ser juzgados para vida? ¿Qué van a decir? Pues yo, ¿verdad? Yo quiero que el juicio, el resultado de este juicio sea a mi favor y que Dios me dé vida y vida eterna. Nadie está esperando la condenación eterna. Sin embargo, pues si no aceptamos a Cristo, si no tomamos la decisión, pues lamentablemente así será este asunto. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. ¿Vamos bien, familia? Daniel 12, 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Qué fuerte está esto, ¿verdad? Quiero pararme aquí, quiero detenerme en este punto, ¿sí? Y quiero hacer una oración por los que nos están viendo o por los que van a ver después esta transmisión. Si no estás seguro de tu salvación, si no estás seguro, segura, si no tienes la certeza qué va a pasar contigo después de la muerte, yo te quiero llevar a una confesión, que hagas una confesión, que hagas una declaración. Y esa declaración va a cambiar el rumbo de tu destino. Y si tú quieres, después de mí, hacer esta declaración y decirle, amado Padre, no tengo la certeza a dónde voy a ir después de que yo muera, pero definitivamente quiero la vida que tú me ofreces. Quiero la vida eterna. No quiero condenación. No quiero sufrir la pena de estar en el infierno, Señor. Por eso hoy creo que Jesús murió en la cruz para perdonar mis pecados y reconciliarme con el Padre. Jesús, gracias por haber muerto por mis pecados. Me arrepiento en este momento. Yo tomo la decisión más importante de mi vida, que es aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Yo sé que tú resucitaste el tercer día y estás vivo y vives por la eternidad. Yo abro mi corazón para que vengas a vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo te quiero decir, amada o amado, que esta declaración, si tú la hiciste de veras de corazón, puede cambiar tu destino después de la muerte. Y si tú la hiciste así, comunícate por favor el día de mañana al teléfono de nuestras oficinas 222-233-1767 para que ahí te podamos dar seguimiento, para que te podamos orientar, para que te podamos responder las preguntas que tengas. Pero si tú hiciste esta oración, amada, sabes que ahora empieza a leer tu Biblia. Cómprate una Biblia si no la tienes o abre la que tienes. Empieza a leer los evangelios, pero lee todos los días una porción de tu Biblia. Otra cosa que te recomiendo, empieza a tener tiempos de oración, ¿sí? La oración es platicar con Dios. Platica con Dios. Ahora, con esta declaración que acabas de hacer, de confesar que Jesús puede ser tu Salvador, sabes que eso te da acceso a comunicarte con el Padre, a que el Padre te escuche, a que tú le puedas decir cómo estás, cómo te sientes y puedas recibir bendición de lo alto, ¿ok? Bueno, pues entonces, esto es lo que hay después de la muerte. Vamos a ver dos puntos importantes. Vamos a mencionar esto del juicio, aunque en otro capítulo, en otra sesión, vamos a adentrarnos lo que es
el juicio para los cristianos, para los creyentes, y el juicio para los incrédulos o los injustos o impíos. Hay muchos adjetivos que le da la palabra. Pero vamos a ver el juicio para los justos, ¿sí? Para vida. Tenemos ahí esta plantilla. Antes de Cristo. ¿Quiénes van a ser enjuiciados para alcanzar vida? Los romanos que obedecieron la ley. Los romanos, no, me equivoqué, los judíos que obedecieron la ley. ¿Quiénes van a ser justificados? ¿Quiénes van a alcanzar vida? Pues todos los judíos que obedecieron la ley. ¿Y a quién tenemos ahí? Pues lo habíamos visto, ¿no? Pues tenemos ahí pues a los patriarcas, Noé, Abraham, todos los que están en el libro de Hebreos, capítulo 11, en el Salón de la Fama, ¿verdad? Todos los judíos que murieron antes de Cristo, pero que obedecieron la ley o que fueron justos a consideración de Dios. Tenemos una escritura muy importante que es la que nos va a dar la luz en esta enseñanza. Romanos 2. ¿Se acuerdan que estudiamos la carta a los romanos? Por eso me equivoqué. Es los judíos que obedecieron la ley. Ahí en el Romanos 2, en el capítulo, en el versículo desde el 7, ¿no? Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Ok? ¿Quiénes más van a ser enjuiciados para vida? Los gentiles, es decir, todos los que no somos judíos, de cualquier nación, de cualquier país, de cualquier lengua, de cualquier tribu, pero todos los gentiles que hicieron lo bueno por la ley de su conciencia. Esto me encanta porque puedo ver la misericordia de Dios. Quiero que leas conmigo de la traducción lenguaje actual de la Biblia. Es una versión que nos habla muy claramente. Dice, porque los que no son judíos, es decir, gentiles, obedecen los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Es como si tuvieran la ley escrita en su mente. Su conducta sí lo demuestra, pues cuando piensan en algo, ya saben si eso está bien o está mal. Está muy claro, ¿verdad? Porque seguramente hay mucha gente que antes de Cristo, pues que eran buenas personas. A lo mejor dentro de nuestros antepasados, ¿verdad? Dentro de los mayas o dentro de los aztecas o dentro de nuestros héroes de la independencia, ¿no? Bueno, no, ellos no, porque ya Cristo había venido. Estamos hablando antes de Cristo, ¿ok? Antes de Cristo. Todas esas personas, ellos van a ser enjuiciados por la ley de su conciencia, porque no tienen la ley y tampoco tenían a Cristo. Tampoco Cristo se les había anunciado, puesto que todavía Cristo no llegaba a la tierra. Entonces, aquí podemos ver la misericordia de Dios, porque muchos dirán, entonces los que murieron sin conocer a Cristo, todos se van a perder. No, mi amado, aquí lo estamos viendo en Romanos 2, versículo 14 y 15. Voy a leer el 14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Con esta escritura que te transcribí aquí de traducción lenguaje actual, creo que nos queda muy claro, ¿no? Hay una ley de la conciencia. Los que no tenían la ley de Moisés, los que no conocieron de Cristo,
tenían una conciencia. Y esa conciencia les decía si esto era bueno y si esto era malo. Los que hicieron lo bueno con la ley de su conciencia van a recibir la vida eterna, ¿sí? Es juicio para vida. Y bueno, ya en Cristo, esto es otra cosa, ¿verdad? Porque ya en Cristo, todos los que son de Cristo, vamos a recibir la vida eterna. ¿Va a haber juicio? Lo vamos a ver. Hay un juicio para los que estamos en Cristo, ¿sí? Pero todos los que somos de Cristo vamos a ser juzgados para vida. Y ahí tenemos varias escrituras. Primera de Juan 5, 11 y 12, como Apocalipsis 14 y 13. ¿Sí? Dice Primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Esos somos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. El que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, todos los que estamos en el Hijo, todos los que estamos en Cristo, tenemos la vida. ¿Ok? Creo que esto está muy entendible y seguramente para muchos es una revelación, ¿verdad? Ahí estoy viendo algunos mensajes que pues les parece interesante, para algunos no sabían qué iba a pasar, pero aquí lo estamos estudiando y yo sé que el Espíritu Santo nos va a dar revelación. Ahora, el juicio para muerte, ¿sí? O para condenación. Acuérdense que todos nos vamos a presentar a rendir cuentas delante de Dios. Unos para vida, otros para condenación. ¿Quiénes son los que no van a recibir vida cuando sean juzgados? Pues antes de Cristo, o sea, el antagónico de la diapositiva anterior, antes de Cristo, los que teniendo la ley, o sea, los judíos, hicieron lo malo, no obedecieron a Dios. Los que sin ley hicieron lo malo y no siguieron su conciencia ni sus razonamientos. Allí les estoy dando las escrituras. Romanos 2, 8, 9 y 15. Ahora, después de Cristo, los que después de Cristo rechazaron el evangelio. Porque Cristo nos dejó la gran comisión, amada iglesia. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Verdad que sí? A partir de que Cristo murió, resucitó y ascendió, esa fue la tarea de los discípulos. Nació la iglesia cristiana fundada en la vida de Cristo y a partir de ahí se empezó a predicar de Cristo, se empezó a extender el evangelio, el mensaje del evangelio, el mensaje de esperanza, el mensaje de reconciliación con el Padre. Entonces, desde que Cristo nos dejó la gran comisión, pues todos los que aceptaron el evangelio serán enjuiciados para vida eterna. Pero los que no, los que aún habiendo escuchado de Cristo rechazaron el evangelio, ¿qué crees? Pues serán enjuiciados para condenación. Dice el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. A veces quisiera ir más despacio, pero por eso las diapositivas yo creo que les están ayudando. Háganmelo saber. Seguramente que sí. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Rechazaron la luz, rechazaron a Cristo, rechazaron la palabra. Mis amados, todavía hay oportunidad, todavía. La semana pasada yo les decía que uno de los propósitos de este curso era sensibilizarnos y tener compasión por los que aún no han sido alcanzados con el evangelio.
Puede ser que haya muchas religiones, pero la misma palabra es clara y la palabra nos dice que Jesucristo es el camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Y la palabra, la Biblia, es el libro más profético y más seguro. ¿Por qué? Porque todo se ha cumplido y lo que no está por cumplirse también se cumplirá. ¿Por qué vamos a creer que unas cosas sí se cumplieron y que otras no se van a cumplir? No, mis amados. La Biblia es la palabra más segura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y entonces la palabra nos dice eso, ¿verdad? Que solamente a través de Jesucristo podemos ser reconciliados con el Padre y alcanzar la vida eterna. Por eso, seamos sensibles, amada iglesia, comparte el evangelio, háblale de Jesús a la gente, como ahorita lo hicimos, una oración, una declaración sencilla puede ser la diferencia entre la vida y la condenación. Recordemos que la palabra nos dice que muerte es separación de Dios, pero también hay otras expresiones como la condenación. Entonces, compartamos el evangelio para que nadie se pierda. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que el corazón del Padre es que ninguno se pierda. Él está retardando seguramente la segunda venida para alcanzar más almas, para salvar a más almas. Él no quiere que la gente se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Bueno. La resurrección corporal. Vamos a entrar. Ya dejamos un poquito los juicios, que es un tema que después vamos a ver con más detenimiento, pero ahorita pues vamos a entrar ya al tema que es la resurrección, ¿ok? La resurrección, como dice ahí, se trata de levantar el cuerpo físico sin vida a un cuerpo transformado con vida propia. Recordemos que sin muerte no hay resurrección. Entonces, lo que va a resucitar es la materia, el cuerpo físico sin vida, y va a resucitar en un cuerpo transformado con vida propia. Yo sé que ya vienen muchas preguntas, seguramente te vienen así como, y pero ¿y esto? ¿Y cómo será? ¿Y por qué con vida? Tranquilos, vamos a ir paso a paso, ¿sí? Entonces, la resurrección se trata de esto. La resurrección se trata de levantar un cuerpo físico sin vida con un cuerpo transformado. Y va a haber la misma separación, ¿eh? En la resurrección hay una resurrección para vida eterna que es para los justos, está reservada para los justos, para los redimidos, para los que han creído en Jesús. Tenemos ahí varias escrituras, primera de Juan 6:39, Romanos 8:23, segunda de Corintios 4:14, ¿sí? El alma y el espíritu de los justos, cuando resuciten, estamos ya hablando de la resurrección, van directamente a la presencia del Señor en el cielo, ¿sí? Es decir, un justo, un redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando muera esa persona, acuérdense que vimos que se desprende el alma y el espíritu. ¿Qué pasa con ese justo, con ese creyente que murió? Su alma y su espíritu se desprenden y se van directito a la presencia del Señor. No andan por ahí divagando, no. El alma y el espíritu van directamente a la presencia del Señor. A esta resurrección se le llama primera resurrección. Hay dos escrituras ahí, Apocalipsis 14:13 y Apocalipsis 20:6. Quiero
quiero leerles esta de Apocalipsis 26. Dice esta escritura, me encanta esta escritura. Y quiero hacer un paréntesis. Se dan cuenta que estamos viendo también pasajes del libro de Apocalipsis y muchos le tienen miedo a este libro. Mis amados, es el libro más hermoso que tú puedas encontrar. ¿Por qué? Porque nos está revelando el amor, la misericordia de Dios, lo que Jesús está preparando para nosotros. Si se dan cuenta, no estamos ahorita hablando para nada de Satanás. Todo esto es la gloria de nuestro Señor. Entonces dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección o primera muerte. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bueno, ¿qué nos está diciendo? La primera parte, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Esos somos los justos, los redimidos, los creyentes en Jesús. Cuando moramos, vamos a experimentar esta resurrección. Nos vamos directito con el Señor. Ahora, ¿cuándo será esto? Esta resurrección será en el arrebatamiento, ¿sí? Si el día de mañana yo fallezco, yo creo que soy redimida. Por supuesto, lo creo. Creo en Jesús. Lo he reconocido como mi Señor y Salvador. Si yo el día de mañana fallezco, ¿sabes qué? Mi espíritu y mi alma se van con el Señor de inmediato y mi cuerpo se va a quedar ahí en el polvo, ¿ok? Mis cenizas o donde estén. La materia ahí va a estar. Cuando venga el arrebatamiento, mi cuerpo va a ser resucitado para alcanzar a Jesús en las nubes. ¡Wow! Eso es padrísimo. ¿No les da emoción? Esta es la resurrección corporal. ¿Ok? Esto para los justos. Así es de que, mis amados, no le tengamos miedo a la muerte para nada. Vienen cosas mejores. Esto, como veíamos, es un suspiro. Esto que estoy viviendo no es realmente la realidad. La realidad va a ser allá cuando nos encontremos con Cristo en las nubes, ya sea que nos resucite porque hayamos muerto o que sigamos vivos cuando Él venga y nos arrebate y nos lleve con Él a la presencia del Padre. Va a ser algo muchísimo mejor que lo que hoy estamos aquí viviendo. De eso no es que lo crea, es que lo dice la palabra y yo le creo a la palabra. ¿Ok? Bueno, ahora la resurrección para condenación de los injustos, de los incrédulos, los impíos, como se les dice. Ellos van a resucitar también ellos, también los que no alcancen la redención. Ellos también van a resucitar, sus cuerpos físicos también van a experimentar la resurrección. Ellos van a resucitar para juicio y castigo eterno. En Juan 5:29 nos dice esta escritura. Juan 5:29. Nos dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con los incrédulos? Cuando ellos mueren, su alma y su espíritu van al infierno. No se van a encontrar con Cristo. Ellos van derechito al infierno. Esta es la muerte segunda o segunda resurrección, lo que veíamos hace un momento en Apocalipsis capítulo 20. Esto es justicia divina, mis amados. Esto es justicia. ¿Por qué? Porque nuestras obras nos pueden salvar o nos pueden condenar. Ahora en Cristo
La salvación es por medio de Jesús, por la fe en Jesús, no por obras. Es por la fe en Jesús. Pero muchos ni creen en Jesús, lo han rechazado su palabra y aparte han hecho obras malas, o sea, no han sido justificados delante del Padre. Entonces, ¿qué pensarías tú de un homicida, por ejemplo, que el juez, como por desgracia lo vemos muy frecuentemente, que un juez deja en libertad a un homicida con todas las pruebas de que él mató a una persona, violó a una niña? ¿Qué pensarías de un juez que suelta, que deja en libertad, que perdona a ese homicida? Tú dirías, es un juez injusto, no hizo justicia. Pues Dios no es un hombre, es Dios y Él tiene autoridad para juzgar. Y se le ha advertido a la gente, Dios le ha advertido a la gente a través de su conciencia, aunque no oyeran de Cristo, a través de su conciencia se les ha advertido que debemos de hacer lo bueno. En Deuteronomio nos dice la Escritura que hay dos caminos, la muerte o la vida. Pero ve lo que dice Dios, escoge la vida. No te vayas por el camino de destrucción, no te vayas por el camino de la maldad. Escoge la vida para que te vaya bien a ti y a toda tu descendencia. Sí ha habido advertencias. Nadie puede decir que no sabía. Y si aún sabiéndolo hacen lo malo, pues hay juicio y hay resurrección para los injustos, que es la condenación eterna. Ahora, la resurrección de estos injustos será hasta el juicio final. ¿Sí? No será en el arrebatamiento, sino será hasta el juicio final. Dice Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuántos dicen y piensan, no, es que el infierno no existe? Qué aseveración tan fuerte. Por supuesto que existe. Muchos dirán, es que aquí es el infierno. Seguramente la maldad está aquí en la tierra, pero hay un destino para los no redimidos y ese es el lugar del lago de fuego. Es real, mis amados. Yo no puedo quitar estos versículos de la Biblia. No puedo arrancar el versículo 15 de Apocalipsis 20 y decir, no, es que no hay lago de fuego, ahí no va a ser lanzado nadie porque no hay. No, mis amados. Ahí está. Bueno, ¿vamos bien? La resurrección es la victoria sobre la potestad de la muerte, pues la resurrección es vivir eternamente con Cristo en un cuerpo transformado. Tenemos varias escrituras ahí. Primera de Corintios 15, 54, inciso B. Dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Ok? Oseas 14, 13 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Acuérdense que Seol quiere decir el lugar de los muertos. Isaías 25, 8 dice, destruirá la muerte para siempre. Apocalipsis 1, 8 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Quiero comentarte esto. Espero que pueda ya terminar. El cristianismo es la única religión que enseña la doctrina de la resurrección. Nadie más.
La salvación o la redención sería incompleta si no incluyera el cuerpo. Es decir, Dios no nos puede juzgar, no podemos presentarnos delante de Dios Padre solamente con espíritu y alma. Tiene que haber un cuerpo. Por eso tiene que ser resucitado el cuerpo. La salvación o la redención no sería incompleta si no incluyera el cuerpo. En el Antiguo Testamento tenemos varias escrituras. Isaías 26:19, Ezequiel 37:12, creo que Daniel 12:2 ya lo habíamos mencionado. Ahora fíjate, en el Nuevo Testamento hay por lo menos 41 versículos, incluidos los evangelios, sobre todo en el Evangelio de Juan, que nos habla sobre la resurrección. Jesús habló mucho de la resurrección. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan se citan varios versículos, solamente en ese capítulo 6 del Evangelio de Juan. Versículo 39, el 40, el 44, el 54. Y en todos estos versículos se repite la frase: y yo les resucitaré en el día postrero. Jesús lo dice. Además del Señor, Pablo, por supuesto, tuvo muchas revelaciones sobre este tema de la resurrección. Les citaba yo el primer libro, la primera carta de Corintios, capítulo 15, pero también el apóstol Juan, el apóstol Pedro, todos ellos tuvieron revelación sobre la resurrección. La Biblia cita la expresión duerme. Ahí quiero también dar esta enseñanza. La expresión duerme o estado dormido, cuyo significado es muerte física, pero con una apariencia de estar dormido, con un rostro de paz, como muchos lo testifican. Hay varios pasajes donde se nos habla de que esta persona estaba dormida, pero la verdad estaba muerta físicamente. ¿Por qué se usa la expresión dormido? Por esto, precisamente, porque tiene un semblante de paz, de tranquilidad y parece que está dormida, ¿sí? La verdad es que el cuerpo está muerto, su cuerpo está muerto, pero parece dormida. Vamos, por ejemplo, a ver Mateo 9:24. Ahí tenemos el ejemplo. ¿Están bien, familia? ¿Todo bien? Mateo 9:24. ¿Verdad que son fascinantes estos temas? Saben que desde que meses atrás estoy estudiando esto, sé que mucha gente se la pasa años. Yo soy novata en esto. Yo estoy nada más tomando escrituras. Me falta mucho, pero de lo que Dios me ha dado te lo comparto. Pero para mí ha sido una revelación. Veo a Cristo de otra manera. Estoy conociendo a Jesús de otro modo. Ya no solamente lo conozco por medio de los evangelios, sino estoy conociendo a un Jesús que venció la muerte y todo lo que Él está haciendo, toda la preparación para cuando yo me reúna con Él. Y eso me da otra perspectiva de la naturaleza de Dios. Y es fascinante. Dice Mateo 9:24. Cuando la hija de Jairo, ese es el contexto de esta escritura, la hija de Jairo que falleció. Y en el versículo 24 dice: apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. El mismo Jesús usó este término, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues Jesús ahí hizo el milagro de resucitar a la hija de Jairo, ¿ok? Hay muchos como este ejemplo que murieron, que dice la Biblia que murieron,
pero resucitaron. Pero esto fue obra de un milagro. Lo acabamos de ver con la hija de Jairo, pero también lo hemos visto con Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro, el hermano de María y de Marta? Él murió físicamente, pero Jesús hizo el milagro de resucitarlo y volvió a la vida, pero pues seguramente tiempo después Lázaro falleció, igual que esta niña seguramente también falleció. Primera de Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses 4:13. Este libro de Tesalonicenses también es un libro que nos habla mucho de de la escatología, de los postreros días. Dice, ¿qué les dije? Primera de Tesalonicenses, estoy en Timoteo y ya por aquí ya me perdí, pero ya lo encontré. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, aquí también Dios nos está hablando de los que duermen. Entonces, cuando escuchemos este término de dormir, pues quiere decir, pues de los que físicamente también ya murieron, ¿de acuerdo? Cuando Jesús murió en la cruz, sucedieron eventos extraordinarios. Dice que el cielo se oscureció, hubo terremotos. Y después dice que después de que Él resucitó, muchos sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos se levantaron. ¿Sí te acuerdas de ese pasaje, Mateo 27, 52 a 53? ¿Qué pasó con estos muertos? Bueno, el poder de la vida, el poder de resurrección hizo que las tumbas se abrieran y estos cuerpos se levantaron, ¿sí? Ahora, la Biblia, ¿qué pasó después? La Biblia no lo menciona. La Biblia no nos dice si en ese momento se fueron al cielo o qué fue lo que pasó. Pero lo cierto es de que la resurrección es vida. Jesús, cuando estaba con María y con Marta, les dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Ok? Pues mis amados, creo que hasta aquí les voy a dar esta enseñanza. El tiempo se nos viene encima, pero creo que es bastante interesante lo que hemos visto. Espero que podamos seguir estudiando, que leas las escrituras que les di, estos versículos. Y estoy para servirte. Escríbanme ahí al WhatsApp de La Roca, por favor. Y espero que de verdad el Espíritu Santo nos dé una mayor revelación y entendimiento. Seguramente que hay personas que ya conocen estos temas, pero pues yo también creo que estás reafirmando tu conocimiento de la palabra. Y algunos otros a lo mejor es la primera vez que escuchamos esto. Para unos o para otros el Espíritu Santo tiene una revelación. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que es viva, es eficaz. Gracias por la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Gracias porque todo lo que está escrito se cumplirá. No faltará ni una coma, ni un punto. Todo se cumplirá. Y yo creo en tu palabra. Señor, yo bendigo a cada persona que se conectó. Guárdanos en el hueco de tu mano. Señor, yo ato todo espíritu de confusión, que no vengan a nuestra cabeza ninguna mentira, ninguna distracción o confusión, Señor. Guárdanos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, pues gracias. Les bendigo. El tema de la resurrección continúa la próxima semana
Vamos como a la mitad, ¿eh? No se lo vayan a perder. El tema de la resurrección es bien, bien importante. Que Dios les bendiga. Pues estamos despedidos y gracias. Cuídense. Hasta pronto.